¿Puedes imaginar no tener derecho a hablar en público? ¿No poder salir de tu casa sin el rostro completamente cubierto? ¿Ver cómo tu testimonio es rechazado en un tribunal sencillamente porque eres mujer? Esto no es la descripción de un régimen opresivo de tiempos recientes. Es la realidad que vivían las mujeres en la Judea del siglo I, en el mismo tiempo y lugar en que Jesús de Nazaret caminó por la tierra. Entender ese contexto no es un ejercicio académico. Es la clave para comprender la magnitud revolucionaria de cada conversación que Jesús sostuvo con una mujer, de cada milagro que obró en favor de ellas, de cada vez que las defendió públicamente cuando las costumbres de su época exigían silencio. Pero antes de hablar de lo que el mundo le arrebató a la mujer, necesitamos entender lo que las Escrituras originalmente le habían concedido. Porque la historia no comienza con la opresión, comienza con la dignidad. Y entre esos dos puntos existe una distancia que vale la pena recorrer con atención, porque lo que descubras en este recorrido puede cambiar la manera en que lees la Biblia para siempre. Si este contenido ya está despertando algo en ti, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún estudio bíblico. Tu apoyo lleva este mensaje a quienes más lo necesitan. En el antiguo Israel, durante los siglos cubiertos por el Antiguo Testamento, la mujer no era una figura decorativa ni un elemento pasivo de la comunidad. Participaba activamente en la vida social, económica y espiritual del pueblo. La única restricción formal que la excluía de un rol específico era el sacerdocio del templo, reservado a los varones de la tribu de Leví. Fuera de ese ámbito puntual, las mujeres formaban parte integral de la sociedad en todos sus planos. Participaban libremente en el comercio, administraban bienes y propiedades, desempeñaban trabajos manuales especializados y no estaban excluidas del culto en el templo. Allí oraban, cantaban, tocaban instrumentos musicales y formaban parte activa de las expresiones litúrgicas del pueblo. En las procesiones religiosas danzaban junto con los hombres. En las celebraciones de bodas y festividades comunitarias, su voz y su presencia eran protagonistas, no espectadoras. Cuando Dios instituyó el pacto mosaico, las mujeres fueron incluidas. Estuvieron presentes cuando Josué leyó la Torá frente a todo Israel, y su participación en la lectura pública de las Escrituras durante la fiesta de los tabernáculos no era opcional, era obligatoria. Esto no es un detalle menor. Significa que la instrucción espiritual, el contacto directo con la palabra de Dios, no fue diseñado por Dios como un privilegio exclusivo de los varones. Las páginas del Antiguo Testamento presentan una galería extraordinaria de mujeres que ejercieron liderazgo espiritual, político y social sobre Israel. Sus historias no son anécdotas al margen del relato principal, son parte del tejido central de la historia sagrada. Número 1. Miriam. Hermana de Moisés y Aarón, Miriam no fue simplemente una figura de apoyo familiar. Las Escrituras la llaman profetisa y la presentan como líder de las mujeres de Israel en la adoración. Fue ella quien dirigió el canto de victoria tras el cruce del Mar Rojo, convirtiendo un momento de supervivencia colectiva en un acto de adoración que el pueblo recordaría por generaciones. Número 2. Débora. Jueza y profetisa, Débora ejerció autoridad política, judicial y militar sobre la nación de Israel en un periodo de profunda inestabilidad. Las Escrituras no presentan su liderazgo como una excepción embarazosa o una solución de emergencia. Lo presentan con naturalidad y con frutos concretos. Bajo su dirección, Israel venció a sus enemigos y vivió 40 años de paz. El texto bíblico añade, casi como un dato sin mayor énfasis, que también era esposa y madre, integrando sin contradicción todas esas dimensiones. Número 3. Hulda. Hulda fue consultada por el rey Josías cuando se encontró el libro de la ley en el templo. El rey necesitaba entender lo que esas palabras significaban para la nación, y eligió a Hulda, no al profeta Jeremías, que era su contemporáneo y estaba igualmente disponible. Esa elección habla con elocuencia del reconocimiento que tenía la autoridad espiritual de Hulda entre los líderes de Israel. Número 4. Abigail. Abigail es recordada por su extraordinaria capacidad diplomática. Cuando su esposo Nabal, hombre violento e imprudente,
llevó a su familia al borde de una catástrofe al ofender al rey David. Fue Abigail quien tomó la iniciativa. Se presentó ante David con sabiduría, discernimiento y valentía. Logró desactivar el conflicto y evitó un derramamiento de sangre que habría marcado la historia de dos familias. Su inteligencia impresionó tanto a David que tras la muerte de Nabal la tomó como esposa. Sin embargo, la condición de la mujer en el siglo I, el mundo en que vivió Jesús, era profundamente distinta de la que hemos descrito hasta aquí. El paso de los siglos no trajo progreso en esta área, trajo restricción. Influencias culturales externas, primero griegas y luego romanas, se combinaron con tradiciones humanas que fueron añadiéndose a la ley de Moisés hasta crear un sistema que restringía la voz, el movimiento y la dignidad de la mujer en maneras que las escrituras originales nunca habían prescrito. Para comprender hasta qué punto había cambiado la situación, es necesario examinar algunas de las normas concretas que regían la vida femenina en la Judea del primer siglo. No son hipótesis ni exageraciones, son prácticas documentadas en fuentes rabínicas de la época. Número 5. El velo obligatorio. Cuando una mujer judía salía de su casa, cualquiera fuera el motivo, debía llevar el rostro completamente cubierto. El tocado no era un simple pañuelo, comprendía 2 velos sobre la cabeza, una diadema sobre la frente, cintas que descendían hasta la barbilla y una malla de cordones y nudos. Los rasgos del rostro quedaban totalmente ocultos a la mirada pública. La mujer que saliera sin esa cubierta ofendía las llamadas buenas costumbres de tal manera que su esposo tenía el derecho, y según los doctores de la ley, incluso el deber, de repudiarla sin estar obligado a pagarle la compensación económica estipulada en el contrato matrimonial. Existían mujeres tan estrictas en la observancia de esta norma que ni siquiera se descubrían el rostro dentro de su propia casa. Solo en el día de la boda, y únicamente si la contrayente era virgen y no viuda, se permitía que el cortejo la mostrara con la cabeza descubierta. Número 6. El silencio en público. Los dichos rabínicos de la época aconsejaban activamente no hablar con mujeres en público. Esta restricción no hacía excepciones, se aplicaba incluso con la propia esposa. Los maestros enseñaban que era preferible no hablar con mujeres en espacios públicos por el bien del alma. Las normas de conducta consideradas apropiadas prohibían encontrarse a solas con una mujer hebrea, mirar directamente a una mujer casada y saludarla en la calle. Era considerado deshonra para un discípulo de los escribas ser visto conversando con una mujer en el espacio público. Y si una mujer judía era sorprendida conversando libremente con cualquier persona en la calle o simplemente hilando en la entrada de su casa, podía ser repudiada sin recibir compensación alguna. Número 7. La situación de las hijas. Dentro del hogar, las hijas debían ceder siempre los primeros lugares y el paso por las puertas a los varones. Su educación se limitaba estrictamente a las labores domésticas: coser, tejer, cocinar, cuidar de los hermanos menores y atender a los padres ancianos, con una serie de obligaciones detalladas que incluían alimentarlos, vestirlos, ayudarlos a moverse y lavarles el rostro, las manos y los pies. En materia de herencia, los hijos y sus descendientes tenían prioridad absoluta sobre las hijas. La patria potestad sobre las hijas menores era prácticamente ilimitada. Las niñas hasta los 12 años podían ser entregadas en matrimonio por decisión exclusiva del padre, sin posibilidad de rechazo por parte de la hija. En circunstancias de necesidad extrema, el padre podía incluso venderla como esclava antes de que alcanzara esa edad. Tras el matrimonio, la mujer pasaba de la autoridad del padre a la del esposo, y no siempre resultaba claro cuál de las dos situaciones era más gravosa. Número 8. El divorcio y la exclusión religiosa. En materia de divorcio, permitido por la ley mosaica, el derecho correspondía única y exclusivamente al hombre. Solo él podía iniciar el proceso, lo que generaba abusos constantes, ya que bastaba que el esposo encontrara cualquier motivo que considerara justo para repudiar a su mujer. En el ámbito religioso, la exclusión era igualmente sistemática. El rabí Eliezer afirmaba sin reservas: quien enseña la Torá a su hija, le enseña el libertinaje. Otro dicho llegaba aún más lejos:
Vale más quemar la Torá que transmitirla a las mujeres. La mujer no estaba obligada a peregrinar a Jerusalén en las 3 fiestas mayores, ni a habitar en las tiendas durante la fiesta de los tabernáculos, ni a hacer sonar el shofar en Año Nuevo, ni a recitar diariamente el Shema, que era la oración central del judaísmo. En el templo, solo podían acceder al atrio de los gentiles y al atrio de las mujeres. Durante sus periodos de purificación mensual y durante 40 días tras el nacimiento de un varón o 80 tras el nacimiento de una niña, ni siquiera el atrio de los gentiles les era accesible. En la sinagoga podían asistir al culto, pero separadas por mamparas o enrejados, limitadas a escuchar. Su testimonio era rechazado en los juicios porque se las consideraba poco fiables por naturaleza, y algunos escritos rabínicos llegaban a proclamar que era una desgracia para el padre cuya descendencia era de hijas. Teniendo presente todo este panorama, el comportamiento de Jesús con las mujeres no puede leerse como simple amabilidad o buenas maneras. Era una ruptura deliberada y radical con el sistema de su tiempo. Cada conversación que sostuvo con una mujer en público, cada mujer que formó parte de su círculo más cercano, cada vez que defendió la dignidad de una mujer frente a quienes querían condenarla, constituyó un gesto de subversión cultural de proporciones que sus contemporáneos comprendían perfectamente. El evangelista Lucas registra un dato que en el mundo del primer siglo resultaba completamente insólito. Junto a los 12 apóstoles que Jesús había elegido como sus compañeros más cercanos, existía también un grupo de mujeres que lo seguía fielmente y que lo hacía con pleno conocimiento de sus propias familias. Lucas llega a mencionar nombres: María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios; Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes; Susana, y otras muchas que contribuían al sostenimiento económico de la misión con sus propios recursos. El término griego utilizado para describir ese servicio es diaconía, la misma palabra que posteriormente designaría el ministerio de las diaconisas en la iglesia primitiva. No es casualidad, es continuidad. Lo que hace todavía más significativa esta imagen es que Jesús, a diferencia de los maestros religiosos de su época, no tenía necesidad material de recibir de nadie. Aquel que multiplicó el pan para miles y transformó el agua en vino, podría haber provisto para sí mismo cualquier recurso que hubiera necesitado. Sin embargo, eligió hacerse dependiente de otros, eligió recibir. Y esa elección habla de una humildad que no es debilidad, sino profundidad de carácter. En nuestra cultura, dar suele colocarnos en una posición de autoridad y reconocimiento. Recibir, en cambio, nos sitúa en un lugar de vulnerabilidad y dependencia. Jesús nos enseñó que esa vulnerabilidad no es vergüenza, es gracia. Los evangelios están llenos de encuentros entre Jesús y mujeres que cambiaron vidas para siempre. La samaritana junto al pozo de Sicar, con quien Jesús sostuvo un diálogo teológico profundo que ningún rabí de su época habría tenido. Ella era mujer, extranjera y de pasado cuestionable, y Jesús la trató como interlocutora válida y digna. La mujer sorprendida en adulterio, arrastrada públicamente y usada como instrumento para tender una trampa legal a Jesús. Él la defendió con una serenidad que dejó sin palabras a sus acusadores y le devolvió la dignidad sin minimizar su responsabilidad. María de Betania, que se sentó a los pies de Jesús a escuchar su enseñanza, ocupando el lugar que en esa cultura era exclusivo de los discípulos varones. Jesús la defendió cuando fue criticada y afirmó que había elegido la mejor parte. María Magdalena, a quien Jesús liberó de un peso que la había definido durante años y que sería la primera testigo de la resurrección, el evento más importante de la historia humana. En todos estos encuentros hay un patrón que se repite. Jesús mira a cada mujer como lo que es, una persona de valor pleno e irrenunciable, y actúa en consecuencia sin importar lo que la cultura de su entorno espera de él. Cuando la mujer con flujo de sangre lo tocó entre la multitud, él se detuvo. Cuando la viuda de Naín lloraba a su hijo muerto, él se compadeció. Cuando la hija de Jairo yacía sin vida, él fue. Cuando la suegra de Pedro estaba postrada con fiebre, él la sanó. Cuando la mujer encorvada llevaba 18 años sin poder erguirse,
Él la llamó hija de Abraham, dignificándola con una palabra que el sistema religioso le había negado. Jesús no solo abrió nuevos espacios para las mujeres dentro del judaísmo de su tiempo, redefinió el valor de la mujer desde la raíz. Rechazó la poligamia y el divorcio unilateral con que los hombres de su época podían deshacerse de sus esposas a voluntad. Exigió coherencia, la misma norma para el hombre y para la mujer. Reconoció su fe, celebró su valentía y las hizo portadoras del mensaje más importante que el mundo había recibido jamás. Las palabras de las Escrituras sobre la mujer en el matrimonio no son un código de subordinación, son una descripción de complementariedad. En el libro del Génesis, capítulo 21, Dios mismo ordena a Abraham que escuche la voz de su esposa Sara. El libro de Proverbios declara que quien haya esposa, haya el bien. Y en el capítulo 19, versículo 14, afirma que una esposa prudente es un regalo que proviene del Señor, no del azar, no del esfuerzo humano, del Señor. Si eres esposo, hay una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad. ¿Le has agradecido a Dios por la mujer que está a tu lado? ¿La estás amando como Efesios capítulo 5, versículo 25 describe? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el nivel, no el de la cultura, no el de las expectativas del entorno, no el de lo que parece razonable o cómodo. El nivel de Cristo, un amor que sirve, que protege, que da sin calcular. Y si eres una mujer que nos escucha hoy, quiero que escuches esto con claridad. Eres profundamente valiosa para Dios. No eres invisible, no eres secundaria. No eres un papel de apoyo en una historia que le pertenece a otro. Eres conocida por tu nombre, llamada por tu nombre y amada por tu nombre. El mismo Jesús que en el siglo I se detuvo en medio de una multitud para mirar a una mujer enferma que nadie más veía, te mira a ti hoy con esa misma ternura. Te dignifica con su amor y te invita a caminar en la libertad que solo Él puede dar. No la libertad que promete la cultura y que con frecuencia conduce a nuevas formas de agotamiento y vacío, sino la libertad que nace del reconocimiento de tu valor esencial como portadora de vida, de gracia y de la imagen de Dios. La historia de las mujeres en tiempos de Jesús es la historia de un sistema que intentó borrar lo que Dios había escrito desde el principio. Y es también la historia de un hombre que lo restauró, no con decretos ni con argumentos, sino con miradas, con conversaciones, con gestos de dignidad que en su contexto equivalían a declaraciones de principios. Que nosotros, hombres y mujeres, seamos capaces de continuar ese legado en nuestra generación. Si este estudio te tocó el corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo video.